pista, marcándole siempre encima a Vecilla, a Trindade le marca ahora Rovira, a Ferreira Fernando Pujalte, corte del equipo español, arranca Vecilla, se va Vecilla, dispara raseando, ¡gol! ¡Gol de Alejandro Vecilla! ¡Gol de Alejandro Vecilla! Bola de nuevo para Rovira. España moviendo la bola ahora rápidamente, buscando ganar tiempo. La bola vino desviada, corte de Rovira, vuelve Rovira, Rovira sobre Fernando Pujalte. Fernando Pujalte intenta pasar sobre boca de gol. Dispara Rovira y gol de España. Gol de Antonio Rovira. La falta favorable a España. 2:35 para que finalice el resultado final. Atención que se escapa. Neves intenta el remate a la media vuelta y gol de Portugal. Más drama todavía. España 2, Portugal 1. Güelves de 7. Hay una pelea tremenda. Güelves acaba de soltar la mano y hay un jugador portugués en el suelo. Estaba recibiendo Güelves muchos palos. Estamos a 0 en el cronómetro. Los jugadores españoles reclaman la acción. Güelves está todavía enfadadísimo. Neves le soltó el stick y Güelves le soltó un manotazo tumbando al suelo al portugués. José Enrique Torner pidiendo ahí que está el tiempo parado, que estamos a 0 en el luminoso. La bola para el árbitro. Sigue reclamando España que el luminoso está a 0. Final del partido. España se acaba de proclamar campeona del mundo en San Juan, Argentina. Campeona del mundo.